Eh, el viernes, hermano, hablábamos, partíamos de este mismo versículo, y ahí yo le daba algunas definiciones de qué es buscar, qué situaciones, hermano, están relacionadas con el buscar, o cómo es hermano, la actitud de una persona cuando busca. Mire, bien importante esto, se lo quiero repetir. ¿Cómo es la actitud de una persona que busca? Dice que es frecuentar. Mire, dice que es frecuentar. Dice que es seguir, hermano, es ir tras de lo que uno busca. Hay que seguirlo. Es como es una persecución. Dice, hermano, que es como preguntar, es como, mire, es como averiguar, hacer una averiguación, es como indagar, es inquirir. Dice que también buscar es adorar. Cuando nosotros adoramos al Señor, estamos en una búsqueda, hermano. Y es escudriñar, mire, hay una palabra aquí, hay un significado que dice que es mendigar, es pedir. Y es como estar, hermano, deseando algo, es algo deseado. Cuando nosotros buscamos algo, hermano, es porque lo necesitamos. Yo creo que cuando existe esa búsqueda, hermano, esa búsqueda así como que con ese anhelo de encontrar algo, es porque lo deseamos, es porque lo necesitamos, es porque, hermano, creemos que eso es tan importante para nuestra vida que no podríamos vivir sin ello. Mire qué importante es buscar al Señor de esa forma, buscar al Señor de una manera, hermano, de que nosotros sepamos que realmente no podemos vivir sin el Señor, que necesitamos buscarle. Entonces, cuando nosotros buscamos al Señor de esa forma, de esa forma que ahí lo explica esta palabra. David dice, cuando yo busco al Señor, pero toda esa búsqueda, hermano, mire, es algo que realmente no es una búsqueda por encimita, hermano, ni no es una búsqueda a ver si lo encuentro, y si no lo encuentro, pues no pasa nada. No, es una búsqueda como de necesidad, hermano. David decía en otro salmo, dice que así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, oiga, así como el ciervo brama, eso es como una búsqueda desesperada, hermano. Así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así mi alma te anhela, así clama mi alma por ti. Entonces hay un deseo, hay un anhelo. Y me llama la atención algo más ahí, hermanos, que dice que es frecuentar. Y mire, cuando usted se va al Salmo capítulo 27, verso 4, creo que ahí está, hermano, ese versículo. David dice ahí, mire, David dice ahí en ese versículo, dice ahí David, en Salmo 27, 4, una cosa he pedido al Señor, pero ¿qué dice después? Y esta buscaré. Mire, está la petición y la búsqueda. A veces nosotros como pueblo de Dios solo tenemos peticiones y no hay búsqueda, hermano. Y David ahí menciona las dos cosas. Una cosa he pedido, esa es una petición, hermano. Cualquier petición delante del Señor es buena, pero sabe que la petición va acompañada de una hermanita gemela, y es búsqueda. A veces solo petición y no hay búsqueda, hermano. Entonces dice ahí David, una cosa he pedido al Señor, y esta buscaré. Entonces hay que buscar. Y dice, ahora mire lo que dice después, que esté en la casa del Señor todos los domingos a las 9 de la mañana. Mire cómo es una búsqueda. Dice que esté en la casa del Señor todos los días de mi vida. O sea que es una búsqueda continua, hermano. Es una búsqueda, hermano, mire, es una búsqueda incesante. Es una búsqueda que nosotros no puede haber un día, hermano, sin buscar al Señor. Aunque no haya culto, pero es todos los días deberíamos de buscar al Señor, hermano. Todos los días. Aunque ese día sea un lunes donde no hay ninguna actividad en la iglesia, pero hermano, hay que buscar al Señor. No digamos un día de culto, hay que estar aquí. Un día que hay reunión, hermano, busquemos al Señor. Entonces la petición de David es: yo quiero estar en la casa del Señor todos los días. Eso es frecuentar. Entonces eso es, hermano, mire, eso es que nosotros tengamos un deseo insaciable del Señor.
Entonces yo le leía ahí el viernes, todavía quiero mencionar esto, en Mateo capítulo 25, verso 25, hermano. Fíjese que me llama la atención como este siervo, mire, este era un siervo inútil, así hermano lo tacha ahí el Señor como un siervo inútil, como un siervo infiel. Siervo pero infiel, siervo pero inútil. Entonces tenía el título de siervo, pero no era un buen siervo. ¿Qué pasó con este hombre? Cuando a este hombre le entregan el talento, hermano, cuando a este hombre le dan el talento, le ponen el talento en sus manos, ahí se los pone el Señor en sus manos. Aquí está el talento, trabajalo. Entonces su Señor lo deja ahí en sus manos y se va. Mucho tiempo después el Señor regresa y empieza a pedir un reporte, hermano. Empieza al que le dio 5, ¿qué hiciste? Mira, Señor, aquí están otros 5. Tú me dejaste 5, yo te tengo 10. Ah, calidad. Buen siervo, buen siervo. En lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Pero cuando llega donde este siervo que le dejó un talento, hermano, ¿cuál fue la respuesta de este siervo? Mire, la respuesta de este siervo fue: Señor, tuve miedo y no puse a trabajar este talento. Tuve miedo y no puse este talento a producir. Entonces, ¿qué hiciste con el talento? Lo enterré. El miedo hace que nosotros enterremos nuestros talentos, hermano. Dios ha puesto talentos en tu vida. Dios ha puesto, hermano, mira, Dios ha puesto una obra que realizar en esta tierra. Dios te ha dado habilidades. Dios te ha dado, hermano, algún talento para desarrollarlo. Pero ¿qué hiciste o qué estamos haciendo con el talento? ¿Será que el miedo, hermano, ya nos invadió y hemos enterrado nuestro talento? Hay un área en la que tenemos que trabajar en el Señor y por miedo no estamos trabajando en ella. Entonces el miedo hace, hermano, que nuestros talentos o el talento que el Señor ha puesto en nosotros, mire, de alguna forma se deshabilite. Aquí yo le puse, hermano, en mis apuntes aquí, yo le anoté aquí de que el miedo, hermano, nos vuelve improductivos. Entonces es necesario ser ministrados con el miedo, hermano, por el miedo, mire, por el miedo nosotros podemos perder muchas cosas, ya las vamos a ver ahí. Necesitamos ser ministrados con esa palabra. Salmo 34:4, hermano, un salmo que se ha quedado grabado en mi mente. Cuando yo busco al Señor, se van todos mis temores. Cuando yo busco al Señor, se van todos mis temores. No hay temor alguno que se quede en mí. Entonces nosotros podemos ser, hermano, mire, receptores de miedo. Dios reprenda al diablo, hermano. No, mire, de ninguna manera. No nos convirtamos en receptores del miedo. No nos convirtamos en una guarida del miedo, en una casa de miedo. No, hombre. Seamos casas pero llenas de victoria del Señor. Seamos casas llenas, hermano, del poder de Dios. Seamos casas llenas de autoridad de Dios. Que podamos, hermano, mire, reprender todo miedo y actuar con valentía, como el Señor le dijo a Josué: esfuérzate y sé muy valiente. Eso es, quítate el miedo, porque yo te he diseñado para conquistar. Yo te he diseñado para hacer cosas grandes. Yo te he diseñado para conquistar tierras, para conquistar naciones, para conquistar tu familia, para conquistar tu territorio donde vivís, para conquistar la ciudad donde vivís, hermano. Para eso fuimos diseñados nosotros. Pero el miedo nos deshabilita. El miedo quiere, hermano, quitarnos esa bendición. Entonces yo quiero llevarlo y hacer aquí un recorrido en la Biblia, hermano. Quiero esta mañana, con la ayuda de Dios, ver algunos personajes bíblicos. Solo quiero ir chequeando aquí el tiempo para que no me vaya a pasar mucho aquí con el tiempo. Mire, en 1 Samuel capítulo 17, verso 10. Primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 10. Ahí el viernes estuvimos viendo, hermano, desde el plano familiar, cómo nuestras casas de repente pueden ser ministradas por el miedo y nos detienen, hermano, nos detienen. Ahora vamos a ver otros ejemplos. Mire, en primer libro de Samuel 17:10 dice: de nuevo el filisteo, o sea que ya había salido otra vez, ya había salido una vez anterior. Dice que de nuevo el filisteo dijo: hoy desafío a las filas de Israel. Dadme un hombre para que luchemos mano a mano. Pero dice ahí, hermano, cuando Saúl y todo Israel
oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron temor. Mire este ejemplo, hermano. Mire este ejemplo que vamos a ver. Este es la historia cuando David, hermano, derrota a Goliat, al gigante. Pero cuando este hombre, hermano, mire, cuando este hombre todavía no se había armado, cuando este hombre todavía David no había llegado todavía al campamento, ¿cómo estaba el ejército de Israel? Estaba lleno de terror, estaba lleno de miedo, estaba, hermano, intimidado, no podían reaccionar. Ahora, ¿qué los llenó de miedo? Mire qué interesante esto, iglesia, y que el Señor ahí nos ayude y nos ministre esta mañana. Hermano, ¿qué los llenó de miedo? ¿Miraron la espada del gigante? ¿Miraron que el gigante se les avalanchó, hermano, encima? ¿Será que vieron, hermano, que ese gigante ya iba con la espada en la mano a destruirlos? ¿Qué los llenó de miedo? Solo las palabras. Dice ahí ese versículo que cuando ellos escucharon las palabras de aquel filisteo, se llenaron de miedo, solo por el oír. Entonces, mire, hermano, así como la fe viene por el oír, también el miedo entra por el oír. Esto es tremendo, hermano. Mire, nosotros, ¿en qué tenemos nuestros oídos, hermano? ¿En qué tenemos ocupados nuestros oídos, hermano? ¿A quiénes o a qué le estamos prestando nuestros oídos? Esto es bien interesante, hermano. Mire, si nosotros le estamos prestando los oídos, hermano, a tanta cosa hoy que con ese tal virus que anda ahí, hermano, y que eso es una noticia ahorita por todos lados, hermano. Perdóneme, si nosotros le ponemos mucha atención a eso, nos vamos a llenar de miedo. Nos vamos a llenar de miedo. Entonces, mire, que nuestros oídos no los prestemos a las malas noticias. Mejor abramos nuestros oídos a la palabra de Dios. Abramos nuestros oídos a las promesas del Señor. Abramos nuestros oídos, hermano, a las buenas noticias, al evangelio, a lo que Dios tiene para nosotros. Ahí abramos nuestros oídos para que podamos ser, hermano, mire, fortalecidos por el Señor. Entonces este Saúl, y mire, hermano, otro dato aquí interesante es que la unción de la cabeza baja hasta las vestiduras, hermano. Por eso cada vez que miro esto aprovecho para decirle a usted, hermano, ore por nosotros, ore por mí, hermano, porque de alguna forma Dios me ha puesto en este lugar. Imagínese yo aquí lleno de temor, hermano. Pues todo el pueblo va a estar lleno de temor, lleno de miedo. Entonces Saúl primeramente se llenó de miedo él, y después se llenó de miedo el pueblo, hermano, el ejército. Dice ahí y la Biblia lo explica de esa manera. Dice que cuando Saúl, y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. Entonces, hermano, ahí está la historia, ahí está el desarrollo de toda esa historia. Pero fíjese que había un jovencito ahí, hermano, un jovencito que yo creo que hasta diminuto lo miraron mal, hermano. Mira a ese jovencito, ni en la casa lo querían, hermano. Yo le he enseñado. David yo creo que tenía 7 hermanos, él era el número 8. Cuando Samuel iba a ir a ungir al rey allá a la casa de Isaí, mire, antes que él habían 7 opciones, antes que él. Para Isaí, su padre, David era la última opción, hermano. Es más, ni lo llamó a la mesa que se sentara cuando Samuel llevaba el aceite. No lo llamó, allá lo dejó cuidando, hermano, el rebaño. Allá lo dejó. Quiere decir que para el padre de David, su padre, para él era un muchacho más, hermano, que no tenía ninguna habilidad. Porque cuando Samuel llega, hermano, a ungir al rey, ni lo mandan a llamar. Quiere decir, cualquiera de estos 7 va a ser, pero tú, David, ni pienses. Mire, alguien que fue rechazado y llega a ese campamento, hermano, y de repente escucha la voz de ese gigante y escucha que los está retando y escucha que los está desafiando. Y fíjese que hay un versículo, ahí está en el versículo 26, siempre ahí en el capítulo 17. Dice David ahí, hermano, mire qué declaración esta: ¿quién es este filisteo incircunciso? A mí me pega eso, hermano, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Aquí está hablando alguien que no tiene miedo, hermano.
Mire, solo con escuchar lo que él está diciendo, yo le puedo decir, David no tenía pero ni así de temor a ese gigante, hermano. Él lo vio y dice, ¿cómo es posible? ¿Sabe cuando la Biblia dice, o cuando David dice ahí, filisteo no es del pueblo de Israel, incircunciso no tiene pacto, no tiene promesa? ¿Cómo es posible que un incircunciso, alguien que no es del pueblo de Dios, alguien que está fuera de los pactos del Señor, alguien que está fuera de las promesas del Señor, nos va a meter miedo a nosotros? Eso no es posible, hermano. Entonces él se llena de valor y dice, ¿cuánto dan para al que mate a ese? Mire, y otra cosa, David nunca le llamó gigante, hermano, a Goliat. Búsquelo, lea la historia ahí en 1 Samuel 17, lea la historia. David en ningún momento llama a Goliat gigante, nunca. Quiere decir que David nunca miró como gigante a ese enemigo. Todo el pueblo lo miraba, hermano, de abajo para arriba, y decían, ¿cómo vamos a enfrentar a ese semejante soldado? Todos lo miraban como mayor, pero David no lo miró mayor. David siempre lo miró de arriba hacia abajo. Él dijo, ese filisteo incircunciso, nunca le llamó gigante, nunca le llamó gigante. Nunca lo llamó, hermano, así como una potestad poderosa. De ninguna manera. Él siempre dijo, mayor es el que está conmigo. Él siempre dijo, ese filisteo incircunciso no nos va a intimidar, no va a intimidar a los escuadrones de Dios. ¿Sabe qué? Cuando nosotros nos llenamos de valor, hermano, cuando nosotros expulsamos el miedo, no hay problema que nosotros miremos más grande que a Dios. No hay problema, no hay situación alguna que nosotros miremos que sea mayor al que está con nosotros. Siempre vamos a ver las situaciones, por muy difíciles que sean, siempre las vamos a ver de arriba hacia abajo, menores que nosotros, inferiores a nosotros. David siempre miró a Goliat inferior a él, aunque en estatura era, hermano, así, pequeñito, pero él dijo, ese no es gigante, yo soy mayor que él, porque es más poderoso el que está conmigo, es más poderoso el que está a mi lado, es más poderoso el que va a pelear a mi favor. Entonces, mire, hermano, que nada nos intimide, que nada nos intimide. Yo creo que tenemos que llenarnos del valor de Dios. Quiero llevarlo a otro pasaje de la Biblia. En Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 15. Mire, algo similar, aunque en otro escenario, en otra etapa de la historia bíblica. Segundo libro de Samuel, perdón, de Reyes, capítulo 6, verso 15. Y se levantó de mañana y salió el que le servía al varón de Dios. Dice ahí la Biblia, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Mire cómo estaba este ejército. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Dice el verso 16. Él le dijo, hablando de Eliseo, él le dijo, no tengas miedo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Hermano, aquí estamos viendo a dos siervos de Dios. Ahí estamos hablando de Eliseo y del hombre que le servía. Del hombre que le servía. Fíjese, hermano, que cuando yo leo los versículos anteriores, me doy cuenta, o nos damos cuenta, ahí puede ver en la Biblia, que había un problema, había una guerra, o había algo ahí en contra del pueblo de Israel, que los de Asiria, hermano, ahí querían tomarlos, querían llevarlos cautivos. Entonces el rey de Asiria, mira esto que importante, el rey de Asiria se reunía ahí con todo su equipo, hermano, de consejeros. Ahí se reunía. Entonces ellos planificaban cómo iban a atacar a Israel, ahí en secreto, en un lugar secreto. Ahí se reunían, ahí decían, mira, vamos a hacer este plan, esta estrategia de guerra. Y ahí se reunían, y Eliseo lo visitaba el Señor y le daba toda la estrategia que aquellos hacían allá. Entonces Eliseo ya conocía la estrategia del enemigo. Qué bonito es estar conectados con el Señor, hermano. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es conocer las estrategias del enemigo para poder guardarnos.
Entonces dice que Eliseo conocía lo que planificaban allá en secreto, el Señor se lo revelaba a Eliseo. Entonces Eliseo iba donde el rey de Israel y le decía: mira, no vayas a ese lugar porque ahí está el ejército enemigo y te van a vencer. No pases por ese camino porque ahí te tienen una emboscada y te van a vencer. Entonces lo orientaba. Entonces ese rey de Asiria, hermano, en algún momento dice, ahí por ahí está un versículo donde dice: hay alguien entre mi ejército que está infiltrado y les pasa toda mi estrategia al ejército de Israel. Y entonces, ¿quién es ese? Se quiso investigar ahí, hermano. ¿Quién es ese que me está jugando la vuelta y todo lo que yo planifico aquí sale de este lugar y se lo van a decir al rey de Israel? ¿Quién es? Entonces uno se levantó y le dijo: no, señor, no es así. Es que ellos tienen un profeta. Hablando de Eliseo, ellos tienen un profeta que recibe de Dios todas las estrategias y se lo pasa. Entonces el rey dijo: ¿quién es ese? Ya no se fue con todo el pueblo, sino que quiso agarrar a Eliseo, hermano. Entonces llega donde está Eliseo y ahí está con el siervo y sí, hermano, hace un cerco con todo el ejército donde él estaba, los sitia, hermano. Y entonces cuando en la mañanita se levantan ellos, cuando se levantan tempranito, dice ahí la Biblia, y sale el siervo de Eliseo y mira, hermano, el lugar donde estaban aquel montón de soldados, hermano, sitiado. Eso lo llenó de miedo. Eso lo llenó de miedo. Hermano, qué importante, mire, es que miremos estas cosas así, hermano. Vamos a tomarlos el tiempo, ahí hasta donde lleguemos. Pero mire estas cosas, como de repente a veces, hermano, nosotros estamos sitiados por enemigos. Y hermano, y es tanto que entonces, como ya estamos sitiados y nos llenamos de temor, de miedo, ya no queremos ni salir. Ya no queremos ni enfrentar al enemigo, ya no queremos desarrollarnos en la vida, ya no queremos seguir adelante, hermano. Ya nuestros sueños se van, ya nuestras ganas de crecer ya se fueron, hermano. Ya nuestras ganas de desarrollarnos ya no, hermano, se van. ¿Por qué? Porque estamos sitiados. Pero este Eliseo se llena de valor y le dice: tranquilo, no tengan miedo. Es que el miedo nos paraliza, hermano. El miedo nos paraliza. Le dice: no tengan miedo. ¿Sabes qué? Es mayor el ejército que está a nuestro favor. Eso no tenemos que perderlo de vista, iglesia. Eso usted tiene que saberlo. Es mayor el ejército que está a nuestro favor que el que está a nuestro contra. Eso no lo pierda de vista. Que nunca su mente, hermano, piense que es mayor que los que nos atacan a que el que nos defiende. Nunca. Siempre es mayor el que está de nuestro favor. Entonces le dice: tranquilo. Es mayor el ejército que está con nosotros. Mira, voy a orar por vos para que se te abran los ojos. Y dice que oró por él: Señor, ábrele los ojos a este para que vea el ejército que está a nuestro favor. Y hermano, y se le abrieron los ojos. Y sabe que cuando él vio el ejército, si así es la cosa, tranquilos. No, hombre, yo no me daba cuenta de esto. Así es esto. Mira qué pequeñito se mira ese ejército para el que está a nuestro favor. Entonces él se llenó de valor. ¿Qué necesitamos, hermano? ¿Qué necesitamos? Hay que buscar al Señor para que se nos muestre quiénes son los que están a favor de nosotros. Que nuestros ojos espirituales sean habilitados para que nosotros podamos ver que en este lugar hay ángeles que pelean a nuestro favor. Que nosotros podamos ver, hermano, cuando salgamos a la calle, que hay una protección divina de parte de Dios, que te cuida, que te guarda, hermano, que te da el favor de Dios, que te lleva a otro nivel, hermano. Que nosotros podamos andar confiados, no llenos de temor. Entonces este hombre, hermano, cuando vio el ejército de Dios que estaba ahí con ellos, se llenó de valor y dijo: no, hombre, si estaba equivocado. Mis ojos naturales, mire qué tremendo esto, mis ojos naturales solo ven la grandeza del enemigo, pero no puede ver la grandeza de Dios, hermano. Así como el ejército de Israel solo veían la altura de ese gigante, pero nunca veían la grandeza del Dios de Israel. Entonces mire, el miedo como que desvía nuestra visión. Ya vamos a ver otros ejemplos ahí más adelante. Pero el miedo como que nos quita, hermano, mire, nos quita que nosotros nos enfoquemos en Dios para enfocarnos en algo que no es Dios. Y eso, desde ahí entonces, hermano, las cosas ya empiezan a ir mal. Ahora, en el libro de Salmos, capítulo 27, verso 3, dice: aunque un ejército me rodee,
Aunque un ejército me rodee, mi corazón no tendrá miedo. Aunque se preparen para atacarme, mire qué confianza la de este hombre, permaneceré tranquilo. Salmo 27:3, aunque un ejército me rodee, mi corazón no tendrá miedo. Y aunque se preparen para atacarme, permaneceré tranquilo. Entonces, es mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. Que nuestro corazón se llene de valor. Mire, el libro de Mateo capítulo 14, quiero llevarlo ahí ahora al Nuevo Testamento. Libro de Mateo capítulo 14, verso 29. Dice la palabra del Señor: y él dijo, ven. Está hablando Jesús ahí. Pedro le dice, Señor, si eres tú, ordena que yo también camine sobre las aguas y vaya hacia ti. Entonces el Señor le dice ahí en el versículo 29, ven. Y dice que descendió Pedro de la barca, caminó sobre las aguas. Mire, caminó sobre las aguas. Y anote este dato, y fue hacia Jesús. Fue hacia Jesús. Dice el verso 30, pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo. Mire, otro ahí que se dejó invadir del miedo, hermano. Y empezando a hundirse, gritó diciendo, Señor, sálvame. Mire, este es el tercer personaje. Ya vimos ahí, hermano, a todo el pueblo de Israel y a Saúl lleno de miedo. Ya vimos a aquel siervo de Eliseo lleno de miedo. Ahora vemos a un apóstol, a un hombre que anduvo cerca de Dios. A un hombre, hermano, mire, es que el miedo es una potestad, hermano, que nadie, yo le aseguro, nadie está exento de que llegue el miedo, hermano. Todos, si somos de carne y hueso, y en algún momento nos llega ese temor, hermano. Hasta a todos, el que le está predicando es el primero, hermano. Nos llega el miedo, nos llega. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros nos dejemos arropar por el miedo y ya nos inmoviliza, hermano. Ese es un lío. Ya nosotros, hermano, como que mire, acostumbrarnos a vivir con esa atmósfera de miedo. Ya hacer como que nosotros nos vamos a hacer afín a vivir así. Eso ya no es del Señor, hermano. Eso ya no es del Señor. Sí puede llegar, sí puede tocar la puerta, sí puede, hermano, de alguna forma manifestarse en nosotros. El asunto es que nos quedemos ahí, hermano, bajo esa atmósfera de miedo. Eso ya no es del Señor. Por eso busqué al Señor y Él me libró de todos mis temores. Yo fui en busca del Señor, decía el salmista, y yo fui libre de todos mis temores. Entonces, David, Pedro, hermano, Pedro llega ahí y mire, van ahí en alta mar. Y de repente ven que viene algo ahí, hermano, hacia ellos. Primero dice la Biblia que se asustaron porque no sabían quién era. Pero cuando ya reconoció a Jesús, entonces Pedro le dice, mira, Señor, ordena que yo camine sobre las aguas y vaya hacia ti. Y el Señor le dijo, pues si tú crees que puedes hacerlo, ven. Y él descendió de la barca y empezó a caminar. Entonces yo quiero que notemos dos cositas ahí, hermano. Una es, en el versículo 29 dice que Pedro fue hacia Jesús. Ese es un dato bien importante. O sea, mire, si digamos que esta es la barca, hermano, y cuando Pedro desciende, su dirección fue donde estaba Jesús. Póngase que allá estaba Jesús. Entonces él se baja de la barca y pone el pie en el agua, viendo a Jesús. Y viendo a Jesús él empieza a caminar, hermano, con su mirada puesta en Jesús. Entonces cuando él tenía su mirada puesta en Jesús, calidad, no pasa nada, él sigue caminando. Ahí dice la Biblia que él caminó. Cuando él, hermano, se dirigió a donde estaba Jesús, no pasó nada, tranquilo. Pero en el versículo 30 dice, hermano, que cuando Pedro vio, entonces, si me dice la Biblia que Pedro vio las olas fuertes, quiere decir que él quitó su mirada de Jesús, hermano, y puso su mirada aquí y dijo, qué grandes olas se están levantando, y se llenó de miedo. Cuando nosotros quitamos la mirada de Jesús, nos llenamos de miedo. Cuando nosotros dejamos de ver a Jesús y ponemos la mirada en el problema,
en la tempestad, hermano, nos llenamos de miedo. ¿Y qué pasa cuando nos llenamos de miedo? Comenzamos a hundirnos. Comenzamos a hundirnos, hermano, comenzamos a hundirnos. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el miedo. Mira, aparte que el miedo hace que, el miedo hace que escondamos nuestros talentos. El miedo hace, hermano, que no enfrentemos al enemigo, que estemos como acorralados, hermano. No vamos a enfrentar al enemigo, nunca enfrentamos, siempre estamos temiendo del enemigo. Siempre miramos más grande al enemigo que a nosotros, hermano. Siempre está ese sentido de inferioridad. Cuando nosotros tenemos miedo, hermano, mire, siempre miramos al ejército contrario, mayor a lo que nosotros tenemos. Siempre lo miramos mayor. Otra cosa, cuando nosotros nos llamamos de miedo, empezamos a hundirnos, nos hundimos. Entonces, sin duda necesitamos ser ministrados, hermano, que no haya miedo en nosotros. Entonces Pedro empieza a hundirse y entonces él clama y dice: Señor, sálvame. Pero fíjese, hermano, que ahí estudiando despacito esos dos versículos, el problema de Pedro, mire esto, el problema de Pedro es que él quitó la mirada de Jesús. Él se estaba dirigiendo a Jesús, y mientras se dirigió a Jesús, calidad, hermano. Mientras él caminó en dirección a Jesús, calidad, no se hundió. Allí iba caminando sobre las aguas. Allí iba caminando, pero solo quitó su mirada de Jesús y puso su mirada en las olas. Entonces empezó a hundirse. Hermano, por eso es que la Biblia, mire, hay unos versículos bien puntuales. Uno de ellos es Colosenses 3:1. Dice: nosotros que ya hemos nacido de nuevo, nosotros que ya hemos resucitado, dice Colosenses 3:1. Nosotros que ya estamos en una nueva vida en Cristo, que ya, hermano, hemos pasado de muerte, hemos pasado a vida. Dice: ustedes que ya tuvieron esa transformación. Mire, no le están hablando a los inconversos. No le están hablando a una persona que no ha aceptado a Cristo. No, por eso el apóstol Pablo aclara y dice: ustedes que ya nacieron de nuevo, ustedes que ya resucitaron, que ya están en una nueva vida, ustedes que ya son cristianos, en otras palabras, hermano, ustedes que ya están en una iglesia, usted que ya sirve, usted que ya está en un equipo, usted que ya no está en el mundo, ya es de Dios. Sí, dice la Biblia: pongamos nuestra mirada arriba, donde está Cristo. Si nosotros aprendemos a tener nuestra mirada en Jesús, nunca vamos a ser invadidos por el miedo. Que nuestra mirada esté puesta en Cristo. Otro versículo es Hebreos 12:2. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, hermano, la clave es no dejemos de ver a Cristo, no dejemos de ver a Jesús. Mire, Esteban, cuando estaba siendo apedreado, fíjese que a Esteban le llovían las pedradas, hermano, pero él tenía su mirada en dirección arriba. Entonces, de aquí, de la tierra, del nivel plano, hermano, le llovían pedradas, pero él, su mirada arriba. Aquí hablaban mal de él, pero él, su mirada arriba. Aquí decían cosas malas de él, pero él, su mirada en Cristo. Hermano, le montaban alguna campaña en contra de él, pero él, su mirada en Cristo. Entonces, ¿qué pasaba con Esteban? Podía bendecir a los que lo apedreaban, hermano. Mire, podía orar por sus enemigos. Porque, ¿qué dijo Esteban? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Podía orar por sus enemigos. Cuando nosotros tenemos nuestra mirada en Cristo, podemos orar, podemos bendecir a aquellos que nos maldicen, y podemos orar por aquellos hermanos que son nuestros enemigos, y podemos hacerlo con todo nuestro corazón, hermano, con todo nuestro corazón, sin resentimiento, sin ningún esfuerzo. ¿Por qué? Porque nuestra mirada está puesta en Jesús. Él dijo: veo el cielo abierto y veo al Hijo de Dios de pie. O sea que él vio a Jesús. Entonces, aunque a él le llovían las pedradas, pero él dijo: yo veo a Jesús. Aunque él, hermano, recibía esos ataques, pero él decía: yo tengo mi mirada puesta en Cristo. Y como él tenía su mirada puesta en Cristo, entonces podía bendecir aún aquellos que los estaban apedreando, hermano. ¿Qué será ahora en nuestros días que nos apedreen, hermano? Yo creo que no es tanto literalmente, pero si han hablado mal de nosotros,
Han hecho malos comentarios aún, hermano, en la familia, en la iglesia, dentro de la iglesia, hermano, han hecho malos comentarios, le han atacado, le han querido, hermano, mire, le han querido ahí detener. Pero ¿sabe cuál es la clave? ¿Sabe cuál es la ventaja que nosotros tenemos? Es que nuestra mirada está en Cristo Jesús. Entonces todo lo que pase aquí, hermano, mire, no nos va a detener, no nos va a detener. Nuestro avance va a ir siempre de gloria en gloria y de victoria en victoria. Gloria a Dios. Entonces, vea, ya vimos ahí a Israel y a Saúl, ya vimos aquel siervo de Eliseo, vimos a Pedro. Veamos este otro personaje, Josué capítulo 8. Libro de Josué capítulo 8, verso 1. Dice: el Señor dijo a Josué, otra vez, no tengas miedo. Mire, no tengas miedo, ni te desanimes. Toma todo tu ejército. Y note esta palabra, o note esta frase. Note este mandato que le hace el Señor a Josué: ponte en marcha. ¿Cómo estaba Josué entonces? Mire, estaba lleno de miedo, y el miedo le había producido detenerse. Ya no avanzaba. Ya ese hombre no tenía ánimo para salir a la guerra, hermano. Ya ese hombre no tenía ánimo para agarrar su armadura de guerrero, ponérsela, hermano, tomar sus armas y salir a la batalla. Ya no tenía ese ánimo, hermano. Ya, mire, ya se había detenido. ¿Por qué le dice el Señor ponte en marcha? ¿Por qué le dice el Señor avanza? Porque estaba estancado, estaba detenido. Ya él, hermano, había perdido ese deseo de mire qué tremendo esto, hermano, que el Señor nos ayude. Mire, ya se le había ido el deseo de conquistar. Eso es tremendo, hermano. Mire todo lo que puede hacer el miedo. Mire todo lo que a dónde nos puede llevar a nosotros, hermano, el que nosotros seamos llenos de temor, de miedo. Ya no hay ganas de conquistar. ¿Y a qué mandaron a Josué ahí a la tierra prometida? A conquistar. El Señor le dijo: mira, vas a conquistar todas esas ciudades. Vas a conquistar y vas a vivir en casas que no construiste. Vas a tener tierras que nunca las compraste y ahí son tuyas, te las voy a entregar. Vas a cosechar, ahí vas a tener bendición, ahí vas a conquistar, ahí vas a llegar y vas a poseer toda esa tierra. Pero hermano, de entradita, hermano, de entradita, si solo venció, mire, solo venció ahí a los de Jericó. Y después, hermano, tuvo una derrota en Jai, ya la vamos a ver. Y ya se paró el avance. Si venían entrando a la tierra prometida, venían comenzando el desarrollo. Que el Señor nos permita que siempre tengamos una mentalidad de conquista, hermano. Mire, esta ciudad es de nosotros. Puerto Cortés es una tierra de Dios. Puerto Cortés, el Señor nos la ha entregado para que conquistemos hasta la última colonia de esta ciudad, hermano. La vamos a conquistar. Hasta la última familia la vamos a conquistar, porque el Señor nos la entregó. Pero no dejemos, hermano, no nos llenemos de miedo. Expulsemos el miedo. Que se vaya el miedo. Mire, fíjese que yo encuentro ahí, hermano, que este hombre ya estaba, hermano, él en su mente él decía: ya no me levanto de esta. En su mente él decía: qué derrota la que tuvimos. Ahí se estaba lamentando de una derrota de Jai. Se estaba lamentando. Si usted lee el capítulo 7, hermano, tuvieron una derrota ellos. Como ejército tuvieron una derrota. Mire, cuando ellos pasan el Jordán, digamos ahí atraviesan el Jordán, hermano, y llegan a la tierra prometida. Ya están al otro lado del Jordán. Pasaron de aquel lado a este lado. Cuando ya están al otro lado del Jordán, ya están en la tierra prometida. Y el Señor, la primera ciudad que les pone es Jericó. Una ciudad tremenda, hermano. Murallas pero altísimas que ¿cómo las iban a derribar con sus propias fuerzas? De ninguna manera. Entonces el Señor le da la estrategia, rodéela, da vueltas ahí, da vueltas. Hermano, dice que un día la rodearon, otro día la rodearon, 3 días, el cuarto día, el quinto día, al séptimo día el Señor le da una orden: ya no vas a dar solo una vuelta, da 7 vueltas. Y dan esas 7 vueltas, hermano.
Y a la última vuelta dan una orden que todo el ejército suene el chofar. Y cuando ese ejército, hermano, sonó el chofar y todos empezaron a gritar, esas murallas cayeron. Una de las victorias más grandes que tuvo el pueblo de Israel, de entradita, hermano, ahí en la tierra prometida. Entonces, la siguiente ciudad que tenían que derribar era Jai, la ciudad de Jai. Ahí lo puede ver usted en el capítulo 6 y el capítulo 7 también narra un poquito de esa historia. Entonces cuando Josué le dice a unos espías, vaya, así como mandó a Jericó a espiar, también mandó a Jai a que la espiaran, a que la revisaran. Entonces cuando vienen allá los espías donde Josué le dicen, ¿sabes qué, Josué? No es necesario que vaya todo el ejército, es una ciudad pequeñita. Mire cómo a veces podemos cometer el error de menospreciar a nuestros enemigos. Hermano, yo no le estoy diciendo aquí ni le estoy enseñando que menosprecie a los enemigos. No, también el enemigo tiene poder. También el enemigo tiene poder, hermano. Que el Señor lo reprenda. Lo sencillo es que es más fuerte el que está con nosotros, que es más poderoso que el que está con nosotros, hermano. Eso, entonces mire, ellos despreciaron al enemigo solo porque lo miraron pequeñito. Y dice, hermano, no, Josué, mira, no mandes todo el ejército, que no se canse, solo que vayan unos 2,000 o 3,000 hombres. Menospreciaron, hermano, menospreciaron. Aparte del pecado que había cometido Acán, que esa fue, hermano, lo que realmente llevó a la derrota al pueblo de Israel. Eso es otro día, lo hablamos. Entonces ellos se enfrentan a Jai, hermano, y son derrotados. Son derrotados. Ahí caen en una, hermano, en una derrota. Entonces eso pasa en el capítulo 6, capítulo 7. Cuando llega el capítulo 8, ¿cómo está Josué? Derrotado. Josué está terminado. Josué dijo, no es posible que esa ciudad tan pequeña nos haya derrotado. ¿Cómo es posible? Entonces él, hermano, está pero destruido. No sé si en su ego, no sé si, hermano, en su mente, no sé, pero el asunto es que él ya no quiere seguir conquistando. ¿No será que alguien le está hablando el Señor esta mañana? ¿Ya no tenés ánimo de conquistar, hermano? ¿Se te fue el ánimo de seguir por más en Dios? ¿Será que ya no hay deseo de alcanzar otras cosas en el Señor? Mira, esta noche dice, o esta mañana dice el Señor, no tengas miedo, levántate y ponte en marcha, porque queda mucha tierra por conquistar. Esta mañana te dice el Señor, levántate y ponte en marcha, porque aún queda mucho territorio por recorrer. Hay muchas bendiciones de parte de Dios para nuestras vidas que tenemos que conquistarlas todavía. Tenemos que ir tras ella, hermano. Tenemos que pelear por ellas, porque esto no es de que las cosas van a venir a nosotros por arte de magia, de ninguna manera. Hay que trabajar. Hay que ir tras esas cosas, hay que sacudirnos, hermano, de todo ese miedo que de repente ha llegado. Hay que sacudirnos y caminar, porque si nos quedamos estancados, las bendiciones de Dios no van a venir a nosotros. Nosotros tenemos que ir en busca de las bendiciones de Dios y conquistarlas, hermano, conquistarlas. Pero agarra esta palabra, dice, levántate, Josué, no tengas miedo, ponte en marcha, empieza a caminar. Ya no es tiempo de estar ahí derrotado. Entonces, mire, hermano, yo encuentro aquí que algo que nos puede detener, algo que nos puede, hermano, detener nuestro avance, ¿sabe qué es? Las derrotas pasadas. ¿Te fue mal en un negocio? ¿Perdiste? Y ahora ya no tengo ánimo para volver a hacerlo. ¿Te fue mal en una relación pasada y ahora no? Yo ni loco, ya no vuelvo a meterme en eso. Hermano, mira, que las derrotas en el pasado no nos detengan
para poder, hermano, emprender nuevamente, para poder levantarnos. Sí me fue mal aquella vez, pero hoy me levanto en el nombre del Señor y voy a conquistar. Sí, allá me fue mal con aquella relación, con aquel matrimonio que tuve, pero hoy el Señor me puede dar un nuevo comienzo y puedo ir para adelante. Sí, es que allá me fue mal en aquel intento que lo hice, pero ahora yo me voy a levantar porque el Señor tiene mucha tierra para mí por conquistar. Hermano, hay que sacudirnos de las derrotas pasadas. Ya no podemos, hermano, mire, ya no podemos estar pensando en que por qué me fue mal y por qué, hermano, y por qué el Señor no me apoyó en aquella vez. Mire, así estaba Josué. Fíjese que hay un versículo, creo que por aquí lo anoté. Mire la mentalidad de Josué. Vámonos un capítulo antes. Estamos en el 8, pero en el capítulo 7, verso 7, mire lo que decía Josué. Por eso le dije que él cruzó el Jordán. Aquí estaba el desierto, cruzaron el Jordán, hermano, y al otro lado ya estaba la tierra prometida. Entonces, el Jordán o el desierto quedó de aquel lado del Jordán y la tierra prometida estaba de este lado. Pero mire lo que dice ahí. Josué dijo, después de la derrota de Jai, Josué dijo: ah, Señor Dios, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán? ¿Por qué hiciste, mire esto, por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos después en manos de los amorreos y destruirnos? Ojalá nos hubiéramos propuesto habitar al otro lado del Jordán. ¿Dónde estaban ellos? Estaban a este lado. ¿Qué había al otro lado? Desierto. ¿Sabe? Mire la mentalidad cuando hay miedo. Mire la mentalidad cuando nos llenamos de miedo. Mejor quiero estar en el desierto y no en la tierra en abundancia, Señor. Qué tremendo, hermano, qué tremendo esto, hermano. Señor, es preferible quedarnos allá al otro lado en el desierto, donde no se puede sembrar, donde no se puede cosechar, donde no se puede construir, donde todo es gratis, donde todo está ahí siempre mendigando, siempre pidiendo, deme. Hermano, cuando estar en una tierra donde siembra y cosechas, es una tierra que fluye leche y miel. Ahí vas a conquistar, ahí te va a bendecir el Señor, ahí vas a habitar en casas que no construiste, ahí el Señor te va a entregar lo tuyo, lo propio. Hermano, ¿por qué estar anhelando una vida de desierto cuando ya nuestros pies están en una tierra de abundancia? Eso hace el miedo. Eso hace el miedo. Eso es lo que ministra el miedo. Vamos atrás. Eso es lo que ministra el miedo. Regresemos. Lo que ministra el miedo es no, ya pasamos, es cierto, pero mejor crucemos el Jordán de regreso al desierto. Hermano, no, mire, estas cosas tenemos que verlas. El miedo ministra que volvamos atrás. Pero dice la Biblia que nosotros no somos de los que retrocedemos. Dice la Biblia: si tú retrocedieres, no se agradará mi alma. Dice la Biblia: porque no les he dado un espíritu de cobardía. El que retrocede es un cobarde, hermano. No les he dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces el miedo nos puede estar ministrando: vuelve a la vida anterior. El miedo nos puede estar ministrando: regresa donde estabas, vuélvete a Egipto. Hermano, de ninguna manera. Mejor, mire, agarremos lo que el Señor le dijo a Josué. Josué, levántate. Josué, ponte de pie. Josué, ponte en marcha. Josué, quítate el miedo, expulsa el miedo de ti. Es cierto, tuviste una derrota allá, pero ahora yo te digo: te voy a entregar esa ciudad en tus manos. Tú la vas a conquistar, tú la vas a obtener, tú la vas a llenar de toda la bendición de Dios. Esta mañana dice el Señor: si hay derrotas pasadas, en el lugar donde fuiste derrotado, allí mismo el Señor te dará la victoria. En el lugar donde fuiste derrotado, allí mismo el Señor te va a dar la victoria. Mire, hermano, yo ayer le comentaba a los hermanos, yo le decía, pero ni a la iglesia le he contado esto yo, pero déjeme decirle: mire, hermano, antes de venir aquí yo estuve en un lugar allá, hermano, allá cerca de Tegucigalpa, en La Paz. Me mandaron allá a enviar a abrir un discipulado. Hermano, yo viajaba, hermano, agarraba a mi familia, a mi chiquitina, que eso solo tenía unos meses, hermano, la agarraba y me iba para allá. 2 años viajando, hermano. 3 horas y media de ida, 3 horas y media de regreso. Qué bueno que tuviera el carro que tengo hoy, hermano.
No tengo gran carro, pero yo creo que era unas 6 veces mejor que el que tenía. Solo por la misericordia de Dios nunca nos quedamos botados, hermano. Entonces viajaba. Y allá, hermano, pastor, y acá los hermanos en la central, ¿cómo le está yendo, pastor? Y yo, ¿pastor de qué? Si solo tenía como 15, 20 ovejas allá, hermano. Entonces está bien, para iniciar está bien, vaya. Hermano, y a veces llovía, hermano, llovía. Y se venían esas tormentas en el camino. Yo me encomendaba a Dios, hermano, ahí íbamos, pero no dejábamos de ir. Y llegábamos allá. Y sabe, me llamaban los hermanos, pastor, hoy no voy a ir porque es que está lloviendo, pastor. Y yo solo me acordaba, pero yo vengo desde San Pedro Sula y también está lloviendo, decía yo, hermano. Y es que mire, mi hijito está muy pequeñito y le hace daño a la lluvia, pastor. ¿Cuánto tiene, hermano? 2 años. La mía tiene 3 meses, hermano, y aquí la ando. Hermano, mire, llegaba y a veces 5 personas, hermano, a predicarle a 5, hermano. Viajar 3 horas y media a predicarle a 5 personas. Entonces, hermano, a veces me quería desanimar y yo decía, me equivoqué, esto no es mío. Mire, me ministro, sentí miedo a veces. Entonces mi pastor una vez me sentó, hermano, y me dijo, mira, ya estás viajando mucho tiempo, 2 años ya es más que suficiente. ¿Cómo está? ¿Cómo está la obra? ¿Está listo para que te vayas? No, yo no, hermano, yo con eso que tengo allá, no, pastor, permítame un tiempo más trabajar. No, ya 2 años, ya mucho, has sacrificado tu familia, tu tiempo, tú físicamente te vas a reventar, así me decía, te vas a reventar. No, ya no, tomemos una decisión. Entonces, hermano, yo le digo, él me dijo, también por la cantidad de hermanos que hay, no te puedo enviar. Pero ya no puedes estar viajando. ¿Cómo cree que voy a sentir, hermano? Derrotado, hermano, derrotado. Entonces, pues hablamos, hermano, allá con los hermanos de Comayagua. Había uno ahí que un hermano bueno con la palabra. Entonces hablamos, hermano, agarrar el discipulado y seguirlo. Y ahí está, hermano, todavía está el discipulado. Gloria al Señor, se está desarrollando. Ahí el Señor está haciendo cosas grandes. ¿Sabe qué entendí yo? No era aquel mi lugar. Solo me mandaron a un entrenamiento allá, hermano. Solo me mandaron allá como a agarrar fuerzas, como a ver mire, para ver el gustito de lo que es, hermano, comenzar una obra sin alabanza, sin danza, sin nada, hermano. Solo, hermano, con lo que tenemos. Yo experimenté eso. Entonces fue como un entrenamiento. Entonces mi labor solo era ir, abrir el discipulado, dejar todo allá, hermano, y que alguien llegara ahí a continuarlo. Ahí está, y se está desarrollando. Pero imagínense yo al regresar de allá, ya no. Hay que ir a obreros, hermano, a prepararse. No, a mí no me hables de obreros. Ya, cualquier cosa para mí menos ser pastor. Entonces Josué se derrotó. Entonces, hermano, levantar la cabeza. Mire, esto no es fácil. Levantar la cabeza y regresar de donde saliste. Entonces allá llegaba a las reuniones de obreros y algunos se me quedaban viendo, hermano. Ajá, pastorcito, ¿y qué te pasó? Venís derrotado. No es fácil, hermano. Pero por eso le digo, nuestra mirada puesta en Cristo. Aunque aquí te tiren, hermano, y te digan no pudiste, no hiciste nada, no lograste desarrollar la obra, pero mi mirada puesta en Jesús, no importa, me voy a volver a sentar y me voy a volver a capacitar y aquí voy a seguir creciendo. Y ahí mi pastor me escribía, Melvin, ¿y qué estás haciendo? Pastor, estoy en obrero nuevamente, agarré un discipulado, voy a discipular nuevamente, aquí estoy, pastor. Ah, gloria a Dios, ahí me dejaba, hermano. Hasta que una vez me mandó ahí un WhatsAppazo. Melvin, está la obra de Puerto Cortés, mira, ahí el pastor está un poco mal de salud, entonces él va a entregar la obra, y yo he pensado en vos para que vos la tomes. ¿Qué decís? Hablamos, hermano. Créame que yo iba manejando, hermano, hasta frené, me parqué. ¿Sabe qué pensamientos? ¿Y si me va mal? ¿Y si me pasa lo mismo? ¿Y si llego allá y todos me rechazan?
Mire, miedos, hermano, temores que nos quieren detener el avance en Dios. Temores que quieren llegar a nuestra vida. Te derrotaste allá, allá te va a pasar lo mismo. No agarres ese reto. Allá no pudiste, tampoco vas a poder acá. Pero es ahí donde el Señor le habla puntual a uno, hermano, y el Señor le dice: ahora es el tiempo, levántate y ponte en marcha, porque yo estoy contigo. En el lugar donde fuiste derrotado, en ese mismo lugar te vamos a dar la victoria. Y el Señor hasta este día nos ha respaldado, hermano. Entonces hay victoria, hermano. Yo le digo, mire, no nos llenemos de miedo por las derrotas del pasado. Si nos fue mal en el pasado, hermano, las misericordias del Señor son nuevas cada mañana, y el Señor te dará la victoria en el lugar donde fuiste derrotado. Ahí el Señor nos dará la victoria. Entonces Josué, hermano, mire, se puso en marcha y empezó a conquistar nuevamente. Josué empezó, hermano, a conquistar nuevamente. Fíjese que iba a hablar aquí de otro personaje, pero ahí los hermanos de alabanza pueden pasar. Solo le voy a mencionar a este personaje. Segunda de Samuel 9:6. Ahí para que usted lo vaya a estudiar a su casa. Segunda de Samuel 9:6 habla de Mefiboset. ¿Cómo llegó Mefiboset ante el rey, hermano? Cuando el rey lo mandó a llamar, ¿cómo llegó Mefiboset? Lleno de miedo. ¿Sabe que Mefiboset pensó: el rey me manda a llamar para matarme? Eso es lo que pensó Mefiboset. Mire, un hombre, hermano, pero lleno de fracasos, hermano. Mire, si hay una historia tan tremenda en la Biblia, es la vida de Mefiboset. Mire, le voy a narrar un poquito. En el primer libro de Samuel 31, allí ese mismo día se muere su abuelo, se muere su papá y se mueren los dos tíos. Mire qué vida tan fracasada, hermano. Ese mismo día se muere su abuelo Saúl, se muere su padre Jonatán, y se mueren dos hermanos de Jonatán, quiere decir que eran sus dos tíos, se mueren, hermano. Perdió a su padre, perdió a su abuelo, hermano. Y dice la Biblia, creo que está en 2 Samuel 4:4, que, hermano, dice la Biblia que él no tenía mamá, lo cuidaba una nodriza, no tenía mamá. Mire qué vida tan tremenda, hermano. Súmele a eso que cuando la noticia llegó a esa casa de que Saúl había muerto y que sus hijos habían muerto, dice que la nodriza agarró a ese niño que tenía 5 años en ese entonces, y por ir huyendo, hermano, algo pasó, se cayeron y quedó lisiado de sus pies de por vida. Sumemos: perdió a su abuelo, perdió a su padre, perdió a sus tíos, y él queda lisiado para toda su vida. Ya no podía caminar, no podía avanzar. ¿Cómo estaba llena de temores la vida de Mefiboset? ¿Cómo estaba llena de fracasos la vida de Mefiboset, hermano? Y mire qué tremendo que tal vez, mire, este Josué fueron derrotas de él las vivió en carne, pero Mefiboset no, hermano. Fueron derrotas de sus antepasados. ¿Cómo las derrotas que tuvieron nuestros antepasados nos pueden estar afectando hoy? Mire cómo situaciones que enfrentaron nuestros abuelitos, nuestros padres, nos pueden estar metiendo una mente de derrota a nosotros hoy. Pero esta es una mañana donde tenemos que ser libres de todo temor. Es una mañana donde el Señor quiere ministrar nuestros corazones y ser libres de todo temor. Si hay derrotas pasadas, hoy digámosle al Señor: yo me levanto esta mañana y me pongo en marcha. Si hay derrotas ancestrales, pérdidas que tuvieron nuestros antepasados, ahora llenémonos con una mente de victoria y vayamos, porque el rey le dijo a Mefiboset: yo vengo ahora a hacerte bien. Yo no vengo a hacerte mal, yo vengo a hacerte bien. Yo te he mandado a llamar para hacerte bien. Y esta mañana te dice el Señor: yo tengo planes de bien para tu vida. Yo tengo planes de prosperidad para tu vida. Yo no tengo planes de miseria para tu vida. Yo tengo planes de bendición. Yo te quiero bendecir. Yo te quiero dar bendición. Mi plan para tu vida es: yo te quiero bendecir con toda bendición.
Quitémonos esa mentalidad de derrota. Quitémonos esa mentalidad de que si mi papá no logró nada, si mi abuelo no logró nada, si mis tíos siempre anduvieron perdidos. Mire yo donde nací, miren qué colonia nací, miren qué barrio nací, mire de dónde vengo, mire mi apellido. ¿Sabe qué, hermano? Quitemos todo eso de nuestra mente y pongamos nuestra confianza en el Señor. Él quiere bendecirte, Él quiere prosperarte, Él quiere sacarte de donde estás y ponerte en un lugar de honor, en un lugar de honra. Ponte de pie esta mañana. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo creo que es importante que la iglesia sea ministrada para expulsar todo el temor, temores internos que hay. Temores internos que hay. Temores internos. ¿Cuánto tiempo has vivido con temores y que te han tenido estancado? Ya no hay avance, ya no hay una vida deleitosa. Ya no hay una vida deleitosa. Tú te miras a ti mismo y dices: Señor, ya no puedo seguir. Así como Josué, lamentándose de esa derrota que había tenido en Jai, lamentándose de esa pérdida que había tenido anteriormente, y él decía: ya no me levanto de esta. Dice su palabra que el Señor Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. La misma voz que le habló a Josué ese día, hoy está hablando esta mañana. Y el Señor te dice: levántate y ponte en marcha. Si hay alguien que quiere recibir esa palabra, venga aquí enfrente. Levántate y ponte en marcha. No te quedes ahí. Hay mucha tierra por conquistar. Hay mucha tierra por conquistar. Dios quiere darte más. Dios quiere darte toda su bendición. Pero debido al miedo te has quedado estancado. Esta mañana es una mañana de victoria. Ven esta mañana, ven delante del Señor. Ponte en marcha. No te quedes ahí por las derrotas pasadas. Que eso que viene a tu mente recordando el pasado, ahora lo vamos a enterrar en el nombre de Jesús. Aquí está el Señor esta mañana. Aquí está el Señor esta mañana. Ahí abra su corazón delante de Dios. Abra sus labios delante del Señor. También dígale: Señor, Señor, aquí estoy atendiendo a tu llamado. Aquí estoy atendiendo a tu llamado. Ahora entierro toda derrota del pasado. Ahora la entierro. Toda situación ancestral ahora la entierro en el nombre de Jesús. Ahora me levanto. Dígalo ahí con sus labios: ahora me levanto. Ahora me levanto. Ahora yo atiendo el llamado de Dios. Levántate y ponte en marcha. Levántate y ponte en marcha. Levántate y ponte en marcha. No te quedes allí. Tú me levantarás. Tú me levantarás, Señor. En el nombre de Jesús. Tú me levantarás. Ese es el día de tu victoria. Tú me levantarás. Ese es el día de tu victoria. Tú me levantarás. No más miedo, no más temor. Expulsa el temor de tu vida. Expulsa el temor de tu vida. Tú me
No más miedo. Que ya no más te sigan quitando los años. El Señor tiene mucha tierra por conquistar para ti. En el nombre de Cristo. Llénate del temor, pero del temor de Dios. Allí sí, abre tu corazón para el temor de Dios. Allí sí, teme al Señor, teme al Señor, teme al Señor, teme al Señor. Que tu corazón ocupe el temor de Dios. Ya no más el temor infundido por el enemigo. Ya no más el temor infundido por las experiencias pasadas. Ya no más el temor por la tempestad. Ya no más el temor por el ejército enemigo. Ya no más el terror causado por los gigantes. Que tu corazón ocupe el temor de Dios. Que tu corazón sea lleno del temor de Dios. En el nombre de Jesús. Yo creo. Oh, aquí está el Señor esta mañana. Tú me levantarás. Tú me levantarás. Yo creo en tus promesas. Yo creo que tú me levantarás. Aleluya. En el nombre de Jesús. Libres del miedo. Libres del temor. Somos una iglesia libre del temor. Yo creo en tu palabra. En el nombre de Cristo. Abra su corazón a la administración de su palabra. Abra su corazón. Abra su corazón. Abra su corazón. Abra su corazón. Ahí el Señor está actuando. Ahí el Señor está actuando. Ahí el Señor está actuando. Tú me levantarás. Yo creo en tu venida. Yo creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Levante sus manos. Quiero orar por usted esta mañana. Padre, todo el valor de Dios en nuestros corazones. Toda la administración del Señor en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Hoy enterramos el pasado. Hoy olvidamos el pasado. Pablo decía: yo solo una cosa hago. Filipenses 3:13 dice: yo solo una cosa hago. Olvido lo que ya pasó y me extiendo a lo que está por delante. Esta mañana, confiado con sus labios, abra sus labios. Olvido lo que ya pasó. Entierro mi pasado. Entierro mi pasado. Entierro mi pasado. Dígalo ahí con sus labios. Entierro mi pasado. Entierro mi pasado. Entierro mi pasado. Y ahora, así como Josué, yo me levanto y me pongo en marcha a conquistar lo que está por delante. En el nombre de Jesús. El Señor está con nosotros y Él entregará a nuestros enemigos y nos dará la tierra para que la conquistamos y la poseamos. Enterramos nuestro pasado en el nombre de Jesús. Padre, yo oro por tu iglesia. Mira a los hermanos que están aquí enfrente, Señor, aquí en el nombre de Jesús. Que se haga conforme a su fe. Todo miedo ahora expulsado en el nombre de Jesús. Todo miedo ahora es disipado en el nombre de Jesús. Todo miedo ahora se va en el nombre de Jesús. Y viene una mente de Cristo. Diga: yo tengo la mente de Cristo. Yo tengo una mente de victoria. Yo tengo una mente de victoria. Yo tengo la mente de Cristo. La mente de Cristo. Una mente de victoria.
En el nombre de Jesús, bendice a toda la iglesia, Señor, la presente y la ausente, porque hasta eso a veces el miedo nos detiene hasta para congregarnos, pero oramos para que seamos una iglesia libres de miedo, libres de temor. En el nombre de Jesús, que la verdadera identidad de la iglesia esté en esta casa. La iglesia es una entidad poderosa, que cuando a Pedro le dijeron: en esta roca edificaré mi iglesia, y el Señor expresa algo poderoso ahí, dice: y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ese es el poder de la iglesia. Aunque el infierno se levante, no podrá detenernos, porque es poderoso el que está a la cabeza de la iglesia. Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia, y Él es poderoso sobre toda potestad, sobre todo poder, sobre toda entidad, sobre todo dominio, sobre toda potestad. El Señor tiene autoridad. La iglesia se levanta hoy más que nunca con el poder que se le ha dado, con el poder que se le ha otorgado. Somos poderosos en Dios. Hay poder en nosotros porque el Señor está con nosotros. Toda mentalidad de derrota ahora la sepultamos en el nombre de Cristo, y nos vamos de este lugar con una mentalidad de victoria en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Que el Señor le guarde, le lleve con bendición. Y ya no soy